De los Reyes, capítulo 6, desde el versículo 8 hasta el 23. Segundo libro de los Reyes. Es un libro histórico que relata en la historia del pueblo de Israel algún episodio digno de resaltar y traerlo como ejemplo en esta mañana para que nos sirva de ilustración para el tema que vamos a tratar. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, desde el verso 8 hasta el verso 23. Dice así, verso 8. Y lo vamos a leer alternadamente, si aquí la hermana nos ayuda con la lectura también, que cuando corresponde. Dice el versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Sigan ustedes. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotam. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo. Yo quiero que hagamos un hincapié o un énfasis en esta palabra. No tengas miedo. Dígale al que esté a su lado, no tengas miedo. ¿Y cuál es la razón? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Sigan. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos, o sea, de los sirios, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada
y con tu arco ponte delante de ellos, pon delante de ellos pan y agua. Oiga, Dios hace milagros, ¿no? Dios es misericordioso. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén, gloria al Señor. Hermano, esa es la verdadera paz. Amén. El rey de Israel, si se hubiera dejado llevar por sus impulsos, seguro que había acabado a esos enemigos que Dios les había entregado en sus manos. ¿Y cómo se los entregó en sus manos? Porque les quitó la visión. A la oración de Eliseo, los sirios o esa banda armada que había mandado para capturar al profeta y para apoderarse de Israel y de su rey, Dios envió ceguera a esos enemigos y prácticamente los entregó en manos de los ejércitos de Israel. Pero allí hay muchas cosas que reflexionar, que analizar, que aprender. Pero yo no me voy a detener a hablar de la guerra. Yo me voy a detener más bien a hablar de las obras de misericordia que el Señor puede hacer a favor de todos aquellos a quienes el Señor siente compasión y aquellos sobre quienes Dios reconoce como su heredad, como su pueblo, como sus hijos. Y le quiero dar a esta reflexión de la mañana el título: Señor, abre nuestros ojos. Señor, abre nuestros ojos. Ahora, hermano, no estamos hablando para el caso nuestro de tener una visión y la facultad de ver en forma, digámoslo, física, material. Todos los que estamos aquí, a no ser que alguien tenga algún problema visual, físicamente tenemos la facultad de ver. ¿Cuántos ven? Yo creo que todos los que estamos aquí, gracias a Dios, podemos ver, pero físicamente. Pero hay gente en el mundo que, aunque tienen la capacidad de ver físicamente, allá en el interior de sus vidas están ciegos. Y lo vamos a explicar. Gloria al Señor. Hay aquí en me he dedicado en estos días a hacer la devocional con mi familia. Y este es un librito que lo recomiendo porque para cada día trae una enseñanza, una lección para aprender. Y precisamente para hoy, 31 de agosto, cuando ya se está acabando el 8º mes del año, hay aquí una historia muy interesante que nos sirve como ilustración para el tema que vamos a desarrollar. Y tiene como título: Ciego, pero solamente de ojos. Y dice así:
Todos sabemos la destreza que desarrollan aquellas personas discapacitadas para usar mejor que otras algunos sentidos y partes de su cuerpo. O sea que una persona, cuando físicamente es ciega, desarrolla en otros miembros de su cuerpo muchas cualidades superiores a las que usamos los que podemos ver. Por ejemplo, el ciego desarrolla mucho la capacidad de poder leer con las manos, y se le ha brindado un sistema llamado braille, y a través de ese sistema braille el ciego puede leer, puede mirar dibujos, puede recibir cualquier mensaje. Hoy día inclusive existe la Biblia en braille para que los ciegos físicamente la puedan leer. Gloria al Señor. Después de este breve comentario, un padre ciego trabajaba arduamente para mantener a su familia como artesano. Sin embargo, este trabajo solo le permitía un ingreso mínimo. Cierto día de Navidad quiso regalarle a su hijo de 5 años algo especial. Este niño tenía como juguetes simples trozos de piezas que su padre no ocupaba, o sea, ciertos sobrantes de los materiales. Eran su único pasatiempo, y esto ocasionaba tristeza al corazón del papá. Aquel artesano recordó que cuando era pequeño jugaba con un hermoso calidoscopio que le habían regalado, y se propuso hacer él mismo uno para su hijo. Así comenzó la tarea de recolectar cuanto trozo de vidrio, espejo o metales de diferentes colores pudiera para usarlos en su proyecto. Al finalizar la cena de Nochebuena, aquel niñito tenía en sus manos el regalo que con tanto esmero su padre había fabricado trabajando en las noches. La felicidad del hijo fue indescriptible. No durmió observando desde el calidoscopio las luces de diversos colores y las hermosas figuras que se iban formando. Durante los siguientes días se paseaba orgulloso por el barrio y por su escuela, mostrando a sus amigos aquel fascinante juguete. ¡Qué hermoso juguete! ¿Dónde lo compraste?, preguntaban sus compañeros, que sabían de la humilde condición de la familia del niño. No lo compré, mi padre me lo regaló y él mismo lo hizo con sus propias manos. Era la orgullosa respuesta del muchacho. Pero, ¿cómo? Si tu papá es ciego. Es verdad, él es ciego, pero solo de ojos, no del alma ni del corazón. La respuesta profunda de este niño de 5 años revela una gran lección que debemos aprender los adultos. No es ciego el que no pueda ver, sino aquel que no puede soñar. La capacidad de amar y de soñar por un amor, la fuerza por alcanzar metas, aunque parezcan imposibles para otros, es un potencial que nadie puede mutilar. Solo tú, si buscas asistencia divina, podrás ver donde otros nunca ven y soñar despierto aunque los demás duerman. Y en resumen de esta historia, pero ¿cómo si tu papá es ciego? Es verdad, él es ciego, pero solo de ojos, no del alma ni del corazón.
¿Cómo les pareció? Hermosa, ¿verdad? Ahora yo quiero en esta mañana que reflexionemos acerca de lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Y es sobre la necesidad que nosotros no nos acostumbremos a ver las cosas desde el punto de vista de nuestro propio criterio personal, sino que nosotros aprendamos a ver las cosas, a sentir las cosas a través de los ojos de la fe. Porque los que ven con los ojos de la fe se adelantan y ven las cosas que los demás no pueden ver. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes hemos visto con nuestros ojos materiales a Cristo? Lo felicito si usted ya vio a Cristo, pero yo no lo he visto. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes con estos ojos han podido ver al Espíritu Santo de Dios? Bueno, ya nos estamos entendiendo, ¿verdad? Pero yo lo que le quiero cambiar la pregunta, de los que hay conmigo aquí en este lugar esta mañana, ¿cuántos por la fe han sentido la presencia de Dios en sus vidas? La palabra del Señor dice, porque por fe andamos y no por vista. Mas lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pues ahí lo tiene, ahí lo ve. Está al alcance de sus ojos. Mas lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y la fe que tenemos nosotros no avergüenza, porque en aquel en quien nosotros por la fe creemos que Él existe, que Él es galardonador de los que le buscan, no nos ha decepcionado, porque muchas veces hemos creído en sus promesas y el Señor nos ha respondido. ¿A cuántos les ha respondido el Señor una petición? Aquí está este lugar lleno de personas testigas del poder de Cristo. Aleluya. Hermano, es que para uno ver las cosas de Dios no necesita visión física, sino más bien visión de carácter espiritual. Nosotros no percibimos las cosas que vienen de Dios por la razón, por la lógica humana, ni siquiera como la ciencia define las cosas que no se ven. ¿Y sabe por qué? Porque nos ha dado mejor resultado ahora que creemos que cuando nosotros no creíamos y solamente nos guiábamos por instinto natural. Cuando nosotros éramos guiados, éramos direccionados por un instinto meramente natural, no podíamos ver nada, éramos ciegos, íbamos en caída libre, íbamos de mal en peor, la vida nos tenía maltratados, estamos decepcionados, pero desde el momento en que nosotros aprendimos a desarrollar, no por instinto natural, sino
por un don celestial, porque, hermano, la fe no es de todos, la fe es para aquellos que el Señor, por su gracia, les ha dado y les ha abierto los ojos del alma y del corazón para que vean y para que crean para vida eterna. Alabanzas a su nombre. Esta historia tan bonita que tiene como título Ciego, pero solamente de ojos, nos puede trasladar a dos episodios en la Biblia. Hay muchos más, pero para ilustración, el primer episodio es el que acabamos de leer allí en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, del versículo 8 al 23. Hermano, hay un hombre que se deja usar por Dios, llamado Eliseo. Antiguamente, al profeta se le conoció con el nombre de vidente. Vidente es una cualidad sobrenatural que permite ver las cosas que no son como si fueran. Antes de que acontezcan los acontecimientos, antes de que sucedan las cosas, el vidente, por revelación divina, ya las ha visto. Y por eso, hermano, había una, digámoslo, batalla desigual allí entre los sirios y los de Israel. Porque aunque el rey de los sirios estaba con el proyecto de destruir, de tomar preso como botín de guerra al rey de Israel, y adicionalmente capturar, apresar al profeta, hermano, Dios estaba con el profeta. Y cuando el rey de Siria pensaba hacer mal al pueblo de Israel, ya el profeta lo sabía. Y entonces sucedió que hubo como una invasión, un sitio de Siria a Israel. Y el criado de Eliseo, llamado Giesi, que no era el vidente, se llenó de temor, se llenó de miedo. Y ahí fue cuando Eliseo, el vidente de Dios, le dice a su criado Giesi: no tengas miedo, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. No temas, no desmayes, no pierdas la esperanza. Ahora, cuando se hizo el sitio de los sirios, ¿dónde estaba la solución para el problema? Estaba en el poder de Dios. ¿Qué hizo el profeta? ¿Qué hizo el vidente Eliseo? Oró a Dios para que Dios, digámoslo, hiriera con ceguera a los soldados de los sirios. Y cuando los sirios habían sitiado
a Israel, entonces Dios le dijo al rey y al profeta: vayan ustedes al lugar de batalla y yo le voy a entregar al enemigo en sus manos. Y así sucedió. O sea, como dice el refrán, los sirios fueron por lana y resultaron trasquilados. Pero hermano, ahí donde está la misericordia de Dios, porque Dios no quiere la muerte del pecador. Dios en su misericordia, porque la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cuán distante está la tierra de los cielos? Así Dios ha hecho misericordia. Dios en su misericordia no quiere de ninguna manera aniquilar y destruir a sus enemigos, sino que por el contrario, para testimonio de los sirios, de que el Dios del vidente Eliseo era un Dios de misericordia, antes de decir que los mataran a espada, que los destruyeran, les dice: vaya, denles de comer y denles de beber. ¿Ah? Hermano, este es el Dios que tenemos nosotros. Nosotros, ¿qué haríamos en tal caso? Ahí, mejor dicho, vea, el Señor nos lo entregó en las manos, así que vamos a destruirlos, vamos a acabar con ellos, no vamos a dejar nada vivo. Eso haríamos nosotros con nuestros enemigos. ¿Cuántas veces alguien que nos ofende o nos traiciona o ha hecho algo malo en contra nuestra, y nosotros tenemos de pronto la posibilidad de desquitarnos, de vengarnos, porque un espíritu malo de venganza, de rencor se apodera de nosotros, porque nosotros actuamos por un instinto natural, por un instinto humano, y cuando uno actúa así, uno no tiene ninguna misericordia. ¿Y qué dice ahora el Señor en su gracia? Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Hay una versión que dice: pues haciendo esto, harás que a tu enemigo se le caiga la cara de vergüenza. Porque la gente, ¿cómo va a reaccionar? Este me pudo haber hecho mal, habiéndole hecho yo el mal, pero no me devolvió mi mal que yo le hice con otro mal, sino que me devolvió con otro bien. Hermano, así debemos nosotros actuar con nuestros enemigos. No es Dios, no somos nosotros, es Dios el que ha de juzgar. Es Dios el que tiene la facultad de tomar la vida o también quitarla. Hay otro bonito ejemplo de cómo Dios abre los ojos de alguien. Me refiero al milagro de la curación del ciego Bartimeo. Vamos a Lucas, amén. Vamos a Lucas, capítulo 18. Aleluya. Versículo 35. Dice esta historia que pasaba Jesús por alguna región llamada Jericó. Y dice que un ciego estaba sentado junto al camino mendigando.
Más adelante dice, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, porque escuchó ruido, escuchó alboroto. Hermano, es que por donde Jesús andaba, se agolpaba la multitud para oírle y para recibir de él algún milagro. Y entonces eso llegó a... Él era ciego, pero no sordo. No podía ver, pero sí escuchó que pasaba por allí Jesús el Nazareno. Y cuando Jesús pasó por donde él estaba, empezó a gritar y decía en alta voz lo que más podía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces gritaba cada vez más frenéticamente: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice allí en ese versículo 39, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y más adelante, ¿qué hizo el Señor? Se detuvo, mandó traerle a su presencia, dice: vaya, tráiganlo. Yo veo en ese hombre una gran necesidad. Y entonces, dice la palabra del Señor, cuando se lo trajeron, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y él respondió: Señor, que reciba la vista. Y luego Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Amén. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, alababan a Dios. Ese mismo Dios que le dio la vista al ciego Bartimeo es el mismo Dios que algún día nos dio la facultad de poder ver lo que no habíamos visto hasta ese día. Y en esta mañana ese mismo Dios está aquí presente para abrir los ojos de alguien para que pueda ver. A su nombre sea la gloria. Hermano, así como ellos, Cristo Jesús también hizo un gran milagro en nosotros. Nos dio la fe, y por medio de ella nosotros ahora vemos con claridad lo que otros no ven. Gloria al Señor Jesús. Hermano, cosas que ojos no ven, ni oídos oyen, ni han subido en corazón de hombre, o sea, que son cosas inexplicables por la ciencia, cosas que no tienen sentido para la lógica humana. Hermano, vamos a mencionar ahorita algunas de esas cosas que no tienen sentido para la lógica humana, y nos vamos a dar cuenta de que la fe vence lo imposible. Jesús resucitó 3 días después de muerto. ¿Cuántos creen en eso? La Biblia menciona que Jesús resucitó a Lázaro. ¿Cuántos creen en eso? Si le preguntáramos a la ciencia humana, a la genética,
a la biología. ¿Qué opinan sobre eso? Ellos dirían, no es posible que alguien que ya haya muerto, y empiezan a hacer una larga explicación, que porque esto, que porque viene un proceso de descomposición, que cuando el espíritu sale de la persona ya no vuelve jamás, y entonces que hay una cantidad de microorganismos que empiezan a trabajar sobre ese cuerpo que ya no respira, y eso es lo que se llama putrefacción, y que eso no es posible. Hermano, la palabra del Señor dice que al que cree todo le es posible. Aleluya. ¿Cómo puede explicar la astronomía que por la oración de un hombre el sol se pare, la luna se pare, la tierra también se pare? ¿Acaso no hizo él la luna, la tierra, el sol y las estrellas? Quien les ha dado leyes universales. ¿Qué pasaría si se alejara un poquitico el sol de la tierra? Moriríamos de hipotermia, de frío. O por el contrario, ¿qué pasaría si el sol se acercara un poquito más a la tierra? Moriríamos calcinados. No estaríamos en capacidad de soportar esas altas temperaturas. Pero hermano, eso es lo bonito de tener al Dios que nosotros tenemos. Que Dios puede, cuando Él a placer quiera cambiar las leyes universales, cuando se trata de defender alguna causa favorable para su pueblo. Nosotros podemos estar rodeados de bombas, pero no estas. Nosotros podemos estar rodeados de gente perversa, de gente que está al acecho, de leyes que salgan de allá, del gobierno o del poder legislativo, contrarias a la libertad religiosa y de cultos. Nosotros podemos estar bajo amenaza latente, pero confiemos, no tengamos miedo, que con nosotros está el Señor como poderoso gigante. Por lo tanto, los que nos persiguen no prosperarán, dice el Señor. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios siempre tiene preparados para los que le aman. Bendito sea su santo nombre. Hermano, ejemplos de cosas inexplicables que nos han sucedido a nosotros. Una de ellas, ¿cómo sentir en mi vida a un Dios que no puedo ver? Eso es inexplicable, hermano. Para el incrédulo es imposible, pero para nosotros sentir la presencia de Dios es nuestro mayor deleite. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en sus vidas? Yo la siento. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Cristo de la gloria vino y nos quiere bautizar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Cristo de la gloria vino y nos quiere bautizar. Solamente alábale,
solamente alábale, solamente alábale con el corazón, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor, déjalo, deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. En esa alabanza tú puedes experimentar en tu vida una presencia que aunque no la puedas explicar, pero ahí está contigo, no solamente mientras estás en la fiesta del culto dominical, sino que esa misma presencia estará contigo allá en medio de la soledad de tu casa. Esa misma presencia estará contigo si algún día te enfermas y eres recluido en una sala de cuidados intensivos. Esa misma presencia estará contigo en medio de la escasez, en medio del duelo, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Él estará contigo porque Él prometió estar con todos nosotros todos los días y para siempre. Bendito sea su santo nombre, aleluya. Cuando nosotros pedimos algo y Dios nos lo concede. Yo he escuchado muchos testimonios de gente que les ofrecieron una casa y se pusieron de acuerdo en el precio. Y el hermano dijo, bueno, le compro esa casa, aunque no tengo, yo no sé de dónde me va a dar el Señor para comprarla, pero que si la compro, la compro. Y hermano, el Señor es tan bueno que hizo un milagro de provisión y lo prosperó. No sabemos cómo, de dónde salió el dinero y el hermano compró la casa. Hermano, eso no lo hace sino Dios. A veces hasta los astros se alinean. Cuando nosotros estamos bien alineados con el Señor, hermano, todas las cosas juegan a nuestro bien. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas veces, inexplicablemente, el Señor te guardó de ser atropellado por un vehículo? ¿Cuántas veces tú puedes reconocer esto que me estaba pasando o que me iba a pasar? Yo no sé cómo, pero el Señor me guardó, el Señor me libró y ahora salí ileso. Hermano, solo por la fe en el Señor es que nosotros recibimos sus promesas. Quiere que le diga más cosas que a veces no tienen explicación, pero por la fe, con los ojos de la fe las podemos ver. Hermano, cuando alguien ora y es sanado de un cáncer. Yo he visto personas que fueron enfermos de cáncer. Ya no había nada que hacer. Ya había hecho metástasis. Ya estaban desahuciados por los médicos y clamaron a Dios. Y había alguien que estaba intercediendo por ese enfermo terminal. Y de repente el Señor se glorificó haciendo un gran milagro de sanidad divina en el enfermo y ahora puede testificar, solamente Jesucristo me sanó. Alguien
hermano, vivía en la miseria. ¿Cuántos de los presentes y muchos que yo he conocido testifican? Antes yo era un drogadicto. Yo antes era una persona que no tenía nada. Lo único que me quedaba era la vida. Pero literalmente yo no tenía nada. Y de repente escuché una voz de Dios que me llamaba. O Dios usó a alguien para darme unas palabras de aliento. Y yo las escuché. Y luego vine al culto y entregué mi vida a Dios. Y ahora tengo todo. No me falta comida, vestido, tengo techo, poseo salud. Y lo más maravilloso de todo, tengo un hermoso hogar, una hermosa esposa, unos hermosos hijos. ¿Y quién puede explicar eso? Solamente por la fe. A su nombre sea la gloria. Hermanos, alguien ignorado por la sociedad, que no significaba nada, aún hasta despreciado. Y ahora el Señor por su gracia lo recogió y ahora goza de una gran dignidad, de respeto. Porque, hermano, el Señor es el que levanta del pobre del polvo al pobre, y al menesteroso lo levanta del muladar, de la basura, de los escombros de la vida. Y dice que no solamente lo levanta, sino que también lo pone con los príncipes de su pueblo. ¿Quién puede hacer eso? Si no solo Dios. A su nombre, gloria. Hermano, ¿cómo Dios puede rescatar a un hombre y sacarlo de las drogas? ¿Cómo puede Dios, un hombre que está sin una ideología de género definida y no sabe si es hombre o si es mujer, y por desgracia ha caído en el laberinto del homosexualismo, y Dios que los hizo varón y hembra, y Dios que siempre a los que los toma les da lo que necesitan y coloca las cosas, incluido las mismas hormonas que están en desorden. El Señor pone todas las cosas en orden. Y entonces ese que no sabía, que estaba indeciso si era hombre o si era mujer, el Señor le soluciona su problema, y ahora el que era un homosexual, el Señor lo hace un hombre de pelo en pecho, o una mujer muy femenina, definida como mujer. Hermano, eso no lo hace sino aquel que nos ha creado a su imagen y semejanza, varón y hembra nos ha creado. A su nombre la gloria. Aleluya. Les dejo como tarea leer Hebreos capítulo 11. Tenía algo adicional para hablarles allí, pero el tiempo ya no me da. Pero les dejo como tarea a todos para que se lean en casa Hebreos capítulo 11, todos los resultados maravillosos que se pueden experimentar solo a través de los ojos de la fe. Ahora quiero decirle, hermano, finalmente, hay dos tipos de hombre en el mundo.
hay dos tipos de hombre o dos tipos de mujer. Pero en términos generales, universales, existe o el hombre natural o el hombre espiritual. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y ya vamos dando como finalización a esta reflexión de este día. 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice: pero el hombre natural no percibe, o sea, no puede ver, no puede entender. ¿Qué cosas? Las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Porque para él son locura. Hermano, lo que para el mundo que no conoce a Dios, que ignora las cosas de Dios, es locura, para nosotros es poder de Dios. Amén. ¿Cuántas veces a usted en forma de burla le dicen: estás loco? Hermano, que nos digan que estamos locos para el mundo, pero nosotros allá en el interior de nuestra vida, nosotros sabemos que si estamos locos es para Dios. Amén. Y a Dios le plació salvar a los hombres no por su sabiduría humana, sino que le plació a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Amén. Dice que el hombre natural no puede ver, no puede percibir las cosas que son de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de entender o de discernir espiritualmente. Y en el verso 15 es donde nos habla del hombre espiritual. Aquí el 14 nos habla del primer tipo o clase de hombres y cuáles son las características de ese hombre natural. Pero aquí en el versículo 15 nos habla de ese hombre nacido de nuevo, de ese hombre espiritual. En cambio, el espiritual, el nacido de nuevo, el hombre que vive por la fe, a quien el Señor abrió sus ojos espirituales para que pudiese entender y conocer la voluntad de Dios, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. A su nombre sea la gloria. La pregunta en esta mañana para finalizar: ¿qué clase de hombre eres tú? Ese hombre natural que todavía, hermano, para muchos es muy difícil. Es cuestión de mucho esfuerzo. Y a nosotros nos pasó también lo mismo. Cuando nosotros hacíamos parte de ese grupo de ser el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? El que ha sido heredado por el primer ser humano llamado Adán. Y la Biblia dice que todos los que son de Adán están destinados a morir. Pero ahora, el hombre espiritual no es el que ha nacido ni por voluntad de hombre, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, a través de Jesucristo. Y este segundo Adán, llamado Cristo, y todos los que seguimos a Cristo, hermanos, ya nuestro destino no es la muerte, sino que nuestro destino es la vida y la vida eterna.
El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y alguien por ahí que dudaba, no sabemos a dónde vas, tampoco sabemos el camino. El Señor le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios, el Padre, sino por mí. El propósito de esta reflexión este día es para que los que están del lado del hombre natural, a través de la palabra, salgan de ahí y por la fe empiecen a considerar las grandes bendiciones y privilegios de los que se convierten a través de la fe en ese segundo grupo de personas ya espirituales. Porque la Biblia dice que ni la sangre ni la carne heredarán la vida eterna, sino que la sangre y la carne del hombre natural solamente está destinado a la corrupción, pero en cambio el hombre espiritual está destinado a la glorificación. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venga, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que habremos quedado, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y así estaremos para siempre con el Señor. Porque el Señor participó de lo mismo, así como nosotros, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y nos ha dado a nosotros la promesa de que nosotros también resucitaremos con él y para siempre estaremos con él en su gloria eterna. Por favor, colóquense sobre sus pies. Aleluya. Aleluya. No sé si ya en este mediodía, si alguien que por la palabra el Señor lo señaló como hombre natural y que el Señor por su gracia le abrió los ojos de la fe, los ojos del entendimiento, y el propósito de Dios es que usted se haga un hombre nuevo, un hombre espiritual, para que pueda tener la promesa y la esperanza de la vida eterna. Hay un llamamiento de parte de Dios en este momento. Si alguien sintió la presencia de Dios en su vida y Dios le muestra la necesidad de poder ver, ya no por los ojos físicos, sino por los ojos de la fe, todas las grandes cosas que Dios tiene preparadas para su vida, yo quiero hacerte una invitación para que vengas aquí al altar y le digas al Señor: Señor, yo quiero ver las grandes maravillas que tú haces. Yo quiero a partir de hoy experimentar eso tan grande que viene de parte de Dios allí de tu santo cielo. Yo quiero, Señor, en este momento hacer esa decisión tan importante en mi vida. O dejo al mundo o sigo a Cristo. No hay otra decisión, no hay otra alternativa. O sigues en el mundo o sigues a Cristo. Y te aseguro que si sigues al mundo te irá peor. Pero si sigues a Cristo, todo va a cambiar. Serás una persona distinta. Serás una persona transformada. Serás una persona de fe, de visión. No tengas temor. Le dijo
el vidente Eliseo a Giezi, su criado. Y yo te digo también, en esta mañana, no temas, yo soy tu Dios, ni desmayes, yo siempre te esfuerzo, yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay alguien que quiera hacer decisión de fe, de decirle, Señor, esa persona que quiere cambiar, soy yo. Aquí estoy yo, Señor, a tu disposición. Haz de mí lo que haya que hacer, lo que tú quieras y no lo que yo. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios de toda misericordia, es grande tu bondad, es grande tu poder. Reprendo en el nombre de Jesús toda incredulidad. Reprendo en el nombre de Jesús todo aquello que nubla los ojos del entendimiento. Reprendemos en el nombre de Jesús todas esas densas cadenas del mal que tienen atada a esta pobre humanidad y que la tienen esclavizada, que la tienen enceguecida, oh Señor, que la tienen privada de la libertad. Que tú, Señor Jesús, hagas lo que sabes hacer, que esa misma obra que tú hiciste una vez en nuestra vida, la sigas haciendo en tantas personas que necesitan ver para poder sentir tu presencia, tantas personas que necesitan oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que la puedan entender, que la puedan percibir y que la puedan obedecer para el beneficio y para el bienestar de su propia vida y de la vida de los que lo rodean. En el nombre admirable de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el